7:34 de la mañana. Nosotros seguimos con mucho más de Primera Página ya para nuestra segunda entrevista. Olga Álvarez, ella es abogada constitucionalista, pero además experta en asuntos electorales. Señora Álvarez, buenos días, bienvenida Gracias, a Oriana. Globovisión, bienvenida a Gracias por la Primera Página. Es invitación. un gusto para mí tenerla la mañana de hoy con nosotros, sobre todo porque estamos intentando analizar ya 48 horas después de este evento electoral del domingo, en el que resultó ampliamente victorioso el Partido Socialista Unido de Venezuela. Me gustaría saber usted qué lectura le da a esos resultados. Bueno, yo creo que fue una victoria contundente sobre el llamado a la abstención, que realmente fue un llamado confuso. Yo no diría que hubo abstención porque un 10% en comparación con las últimas elecciones municipales no es una pérdida importante, porque además el histórico en municipales está rondando el 40%. Tuvimos una excepción en el 2013, ¿no? Pero llevamos un nivel de participación en estas tres últimas elecciones en menos de 140 días que ha sido récord, además en la región, en cuanto a participación electoral se refiere. Yo creo que hubo confusión respecto a la intención de voto de los sectores de la oposición que no participaron. Fueron llamados a la abstención, pero participaron con candidatos, participaron con otras tarjetas electorales, participaron a través de grupos de electores y eso generó mucha confusión en un sector del electorado. O sea, digamos que el llamado o lo que se ha llamado abstención, yo le llamaría confusión realmente, no hubo abstención realmente. Yo no considero que se pueda hablar de abstención cuando hay un 47% de participación en unas elecciones municipales que a nivel regional, en un sistema electoral donde el voto es facultativo, es un excelente resultado de participación, es un histórico muy bueno, muy positivo. Entonces yo no hablaría de abstención en este momento. Ahora, señora Álvarez, sí hay denuncias, por ejemplo, de personas desde sectores políticos y sectores académicos, sociales de la vida en el país que denuncian, por ejemplo, coacciones o presiones para manipular el voto y favorecer la tendencia oficialista a través de mecanismos como el CLAP, por ejemplo, el Carnet de la Patria. Se han publicado, por ejemplo, tweets de candidatos que decían, bueno, se les va a otorgar un bono con el Carnet de la Patria para que salgan y voten. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer mismo, el domingo, él analizaba como una posibilidad viable dar un bono a las personas que fueron y votaron el domingo, sin decir por cuál tendencia, quienes fueron a votar el domingo, y él decía, bueno, se les puede dar un bono porque el pueblo lo merece, porque fue a votar. ¿Qué lectura le da usted a este tipo de actos? Mira, primero que no son mecanismos de coacción. O sea, el sistema de CLAP, que es de abastecimiento y producción, es una organización del pueblo conjuntamente con el Estado para poder soportar un ataque económico, que lo conocemos todos, tú y yo somos víctimas del ataque económico, de la guerra económica, y es una medida de protección del Estado. Así como se protege el salario, también se protege la distribución, porque está comprobado que la guerra económica está sobre todo sustentada en los canales de distribución de los productos que tenemos en este momento a nuestro alcance, ¿no? Canales de distribución que en muchos casos controla el propio Estado venezolano, No, no, con las guías de el producción, las guías 80%, de el 90% distribución. de distribución lo controla la empresa privada. Y eso está, yo te invito a estudiar o a leer el estudio de la doctora Pascualina Curso de la Universidad Simón Bolívar, que es un Claro. estudio serio, ella es investigadora, académico, es un profesional muy respetado de la Universidad Simón Bolívar y ella hace un análisis de cómo se distorsionó precisamente en los canales de distribución en relación a lo que es al rubro de medicinas y de alimentos. Y que además, bueno, eran algunos de los productos, además agroindustriales, que eran de importación de la empresa privada, porque el resto de los productos no escasearon, en este momento no escasean, están a disposición, pero están a un alto precio. Entonces, digamos Claro, pero la guía de distribución que las da el Estado venezolano. claro, pero es que el problema no Ok, está en las guías de distribución, está en el mecanismo de ok. distribución, que es distinto. Bueno, pero el caso es que los CLAP no son un mecanismo de coacción, debe ser considerado como un mecanismo de protección ante una guerra económica. No influye, yo creo que no podemos subestimar al pueblo venezolano en cuanto a la conciencia que tiene de la participación política y participación electoral. Yo creo que hay un voto consciente que se ha manifestado en la constituyente, se manifestó en las regionales y se manifiesta ahora en las municipales.
En la constituyente estuvimos asediados por unos niveles de violencia importantes en pequeños focos en municipios restringidos, pero con un alto nivel de violencia. Fuimos todos testigos de ello y quien participó en ese 42%, aunque hubo un llamado importante allí sí a la abstención porque no participaron electoralmente, fue una respuesta, una expresión del pueblo que va a decir, mira, no queremos violencia, queremos ir a la vía político-electoral. Y de hecho los resultados que se van dando y el crecimiento del gran pueblo patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre todo en estas últimas 2 elecciones regionales y municipales, se debe precisamente a que hay un reconocimiento del intento del partido de gobierno de traernos nuevamente a la política y de traernos a un mecanismo pacífico de resolución de problemas políticos y económicos. Ahora, de cara a lo que han sido estos eventos electorales y lo que puedan ser a futuro, se ha denunciado también ventajismo por parte del gobierno, del partido de gobierno, en medios del Estado, en las condiciones electorales, en lo que tiene que ver con el desempeño de autoridades, tanto electorales como del Plan República y de otras instituciones del Estado. Ese tipo de ventajismo, ¿usted como experta en la materia electoral ha visto algo de este ventajismo o cree que se queda solo en una denuncia sin argumentos? En toda la región, quien va perdiendo las elecciones siempre habla de ventajismo electoral, siempre anuncia fraude. Es un comportamiento típico de los sectores que participan, que van en desventaja. Ciertamente hay mecanismos para que quien considere que hay un ventajismo en cuanto a la participación en la campaña electoral, en la propaganda electoral, lo conocemos Claro. como propaganda electoral, puede denunciarlo con ATEL, puede hacer las denuncias ante el CNE, puede solicitar que el CNE se pronuncie, que retire una pieza publicitaria, y si no se hace porque realmente hay un convencimiento de que eso no es tan así, ¿okay? O que es solamente un mecanismo de... Pero por lo menos recientemente varios candidatos, incluso muchos de los que iban en la alianza del Gran Polo Patriótico, pero de otros partidos que no eran el PSV, reclamaron y protestaron que no fueron convocados a las cadenas que se hicieron con candidatos. Todos los candidatos que salieron en cadena denunciaron desde el PPT y desde el Partido Comunista eran del Partido Socialista Unido de Venezuela nada más. Bueno, yo me imagino que habrán denunciado, habrán hecho las denuncias, habrán tenido alguna respuesta por parte de los organismos competentes. ¿Y usted como experta qué notó de eso? ¿O no tiene Mira, algún...? yo creo que sí debe haber un equilibrio tanto en la radio como en la televisión, como en las redes sociales. Las redes sociales es muy difícil manejar el equilibrio porque no hay una regulación al respecto de la campaña electoral en redes sociales, no hay cómo manejarlo hasta el momento, pero sí debe haber un equilibrio, debe haber además un compromiso de todos los sectores de llamar al fortalecimiento de la democracia. No es posible porque, claro, mientras a lo mejor tú hablas de ventajismo político por parte de los canales del Estado, no me estás haciendo mención del llamado a la abstención, que es un llamado contra la democracia, que es un llamado que además muchos de la prensa, de la radio privada, llamó a la abstención, permitió el llamado a la abstención, o sea, facilitó los medios para eso. O sea, eso también hay que evaluarlo cuando se habla de ventajismo. Y por otro lado, tenemos que hablar que aquí hubo un voto consciente, o sea, no podemos desconocer que el venezolano se ha formado políticamente, que independientemente del ventajismo que tú mencionas, pues bueno, no, yo no lo menciono, me hago referencia a denuncias que han hecho actores políticos. Claro, pero hay un reconocimiento, o sea, el pueblo venezolano ha madurado políticamente. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señor Álvarez, pero al regreso sí me gustaría que analizáramos el panorama electoral de cara al año 2018, lo vamos a hacer en tan solo segundos, ya venimos con mucho más de Primera Página.